¿Qué tal, queridos estudiantes? El saludo y la bendición para todos ustedes y la felicitación por haber sido perseverantes, por habernos acompañado a lo largo de todo este año en esta formación que es para nosotros importantísima y crucial. La Iglesia ha venido insistiendo en la necesidad que nos formemos seriamente. Un creyente no puede ser mediocre en la fe y por lo tanto no podemos ser infantiles en lo que creemos, sino tener capacidad para dar razón con la fuerza del Espíritu Santo de lo que creemos. Invitados a dar razón de nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, les animo para que en este último encuentro vivamos las dos últimas lecciones de este libro que se nos entregó y que hemos seguido a lo largo de todo este año estudiando esta opción fundamental por los pobres. Nos vamos a ocupar del tema número 15. Nos vamos a ocupar también del tema número 16. Vamos a ir de la página 130 hasta la final, siguiendo las instrucciones metodológicas que nos entrega la cartilla que nos ha entregado en cada uno de los temas. Una oración, un encuentro con la palabra del Señor, una profundización del tema y unos talleres que nos acrediten un conocimiento y una asimilación del tema, porque no se trata simplemente de leer una cartilla por leerla. Se trata realmente de hacer la vida, y el tema de los pobres es de corazón, no tanto de razón, de corazón, es decir, de vida. Cuando se toca al pobre, se toca a Cristo mismo. Vengan benditos de mi Padre, porque ustedes se ocuparon de mí. Vengan a participar del reino de los cielos. Cuanto más nos ocupemos de los pobres, más cercano está nuestro caminar y nuestra identidad con Cristo. De ahí que sea tan importante, que sea crucial este tema. Pues bien, mis hermanas y mis hermanos, el tema número 15 nos va a hablar de la Iglesia latinoamericana y la preocupación por los pobres. La fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la tradición de la Iglesia y la fidelidad a lo que nos va enseñando la Iglesia nos sitúa entonces que como Iglesia latinoamericana en los últimos 60 años, fuera de todas las experiencias ya vividas por los santos, la defensa de los negros, la defensa de los indígenas, la promoción de las personas, la educación, la salud, los hospitales, la promoción de los campesinos, las universidades, la atención de los huérfanos, de las viudas, las casas de los orfanatos, de los ancianitos, tantas obras de caridad que hemos conocido, tanta presencia de iglesia, la misma gente organizada en las parroquias para servir a los pobres, atender a los pobres, la pastoral social, en fin, tantas cosas ahora se ven fortalecidas por un magisterio hecho en América Latina y por la vivencia de algunos que han asumido con mucha seriedad la opción por los pobres y han tratado de que cada iglesia particular, cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada familia asuma la bandera de los pobres y la lleve en el corazón. Y creo que para muchos de ustedes esto no es extraño y no es ajeno, que no pasamos desapercibidos, ni ciegos, ni sordos, ni al clamor, ni al grito que nos están haciendo los pobres constantemente. Con la ventaja, además, de que muchos de nosotros venimos de familias muy pobres y que muchos de nosotros vivimos en ambientes muy pobres, de gente de trabajo, gente obrera, gente sencilla, gente pobre. Hay que luchar todos los días para ganar el pan.
hay que fatigarse de muchas maneras para poder vivir dignamente, al menos con cierta dignidad. Creo que la gran mayoría de nosotros ha vivido y ha crecido en ese ambiente. Cuando se da el Concilio Vaticano II, la Iglesia latinoamericana va también tomando esta nueva manera de acercarnos a la gente y de ofrecerle una luz de esperanza a la luz del Concilio Vaticano II. Si el Concilio Vaticano II se ocupó especialmente por llenar el corazón vacío del hombre, que no le encontraba sentido a la vida, ni a la de él, ni a la de los demás, y que pensaba que la vida era una náusea y una peste, y la Iglesia abrió un ventanal de esperanza para decir, no, el hombre es imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene agarrado al hombre porque lo ama, lo tiene cargado sobre los brazos y lo acaricia con ternura, y quiere que salga adelante. La Iglesia latinoamericana quiere hacer realidad esto con todos los pobres de nuestro continente, gente marginada, excluida, pobres, campesinos, indígenas, negros, obreros, mujeres marginadas, jóvenes desengañados, sin estudio, sin posibilidades, gente enferma, sin ninguna atención, tanta exclusión. Entonces la Iglesia dice, vamos a hacer algo también nosotros y a pensar qué tenemos que hacer. Opción preferencial por los pobres. Y en la segunda reunión que se tiene de obispos en América Latina, la primera había sido en Río de Janeiro en 1955, antes del Vaticano II, y se habían puesto de acuerdo en seguir trabajando juntos, integrados, porque América Latina es un gran continente. Estamos hablando desde México hasta Argentina, de arriba abajo. Y estamos hablando de las islas que están en el Caribe hasta todo el occidente, todo el territorio que cubre el continente latinoamericano. Todo esto. Pues bien, hablamos casi todos la misma lengua. Nos ocupamos casi todos de la misma realidad. Crecimos en medio de dos grandes imperios, el imperio azteca y el imperio inca. Y vinieron los españoles y los portugueses y arrasaron casi que con todo. En fin, en medio de estas cosas mantenemos una cierta identidad cultural. Hablamos una misma lengua, pero sobre todo hablamos el mismo lenguaje, el de la fe, en todo este continente. Así de las cosas, hagamos una opción preferencial por los pobres. Y entonces se reúnen por segunda vez. Si la primera fue en Río de Janeiro en 1955, la segunda la hacen en 1968. Y la hacen en Colombia. Y la hacen en Medellín. Y será la conferencia de Medellín. Con una luminosidad, ayudados por el Espíritu Santo, aprovechando también la venida del Papa Pablo VI, que por primera vez un papa salía de Europa a América, primera vez, y llegó a Colombia, llegó a Bogotá. Y desde Bogotá inaugura esta conferencia. Y uno de los temas cruciales de la conferencia de Medellín será los pobres. Va a ser fundamental y determinante. Una opción por los pobres. Los religiosos y muchos sacerdotes, en un momento muy crítico que se está viviendo en la Iglesia, abandono de sacerdotes, abandono de religiosas, dejan la Iglesia, en fin, para dedicarse a otras cosas. En ese momento se hace una opción por los pobres. La Iglesia no deja a los pobres. La mejor y mayor riqueza que tiene la Iglesia son los pobres. Pues bien, en 1979, de nuevo se reúnen los obispos latinoamericanos, ahora con San Juan Pablo II, recién nombrado Papa el año anterior. Y entonces viene Juan Pablo II a México, en Puebla, y allí
se hace la tercera reunión. Si a la segunda había venido San Pablo VI, a la tercera viene San Juan Pablo II. Y allí se va a hacer ya una opción total por los pobres. Y va a surgir lo mismo que está de título de esto: opción fundamental por los pobres. La Iglesia latinoamericana opta por los pobres. Será la tarea por los pobres, ocuparse en los pobres, empeñarse en los pobres. Es decir, hacer lo mismo de Jesús: anunciar el Evangelio a los pobres. Y en 1992, la Iglesia se congrega para el 5º centenario del descubrimiento de América en Santo Domingo, donde había llegado Colón hace 500 años. Y allí hace la conferencia episcopal, y hace la 4ª conferencia episcopal. Y esa 4ª conferencia episcopal latinoamericana va a ocuparse una vez más del ser humano, de la evangelización de los pobres y de la promoción de la cultura cristiana. Opción por los pobres. Se renueva la opción por los pobres ante los nuevos rostros de pobres que se tienen en América Latina. Campesinos sin tierras, estudiantes sin estudio, obreros sin trabajo. ¿Qué tendrá que decir la Iglesia y qué tendrá que hacer la Iglesia? ¿Cuál será nuestro esfuerzo para que los hombres que son creyentes ofrezcan empleo, si tienen empresa? Para que los campesinos abran y posibiliten trabajo y haya trabajo en el campo. ¿Qué tendremos que hacer para que se paguen precios justos? Porque somos creyentes. Y si es un pueblo marcado por la fe, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento y nuestra conducta? En fin. Y después de esta opción latinoamericana de las conferencias episcopales por los más pobres, a la par, y con esto terminamos el curso, el testimonio de los sumos pontífices de los últimos tiempos, la entrega por los pobres. San Juan Pablo, el primero Juan 23, después Pablo VI, muy preocupado por los pobres. Después San Juan Pablo II, qué testimonio, qué misionero y qué voz clamando en defensa de los pobres, incluso del niño que van a nacer, defendiendo la vida, defendiendo la familia valientemente y defendiendo a los más pobres, confrontando los estados, las políticas hegemónicas, dominantes, exclusivistas, dominantes, imperialistas. Y Juan Pablo II fue duro al hablar, pero claro y serio en nombre del Evangelio. Dignidad del hombre, defensa del hombre. Porque la imagen del hombre es Cristo. Y Cristo es la puerta de defensa y de estructura del ser humano. Hay que abrirle las puertas a Cristo abriendo el corazón del hombre. Después viene el Papa Benedicto XVI. También con claridad defendió a los pobres. Y ahora en la última temporada, en la última década, el Papa Francisco. Qué hombre para ser defensor de los pobres, de la misericordia. Y nos ha animado y nos ha alentado a que hagamos cuanto esté al alcance para ocuparnos de los pobres. Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial de los Pobres y nos anima a nosotros a trabajar y a hacer algo por los pobres, que no sea cuento, que no sea lengua, que no sea cabeza, sino obras concretas, que se vea lo que se hace por los pobres. Y el Papa nos ha dado ejemplo y testimonio de esto. Los animo, hermanas y hermanos muy queridos, a terminar pues la lección 15 y 16 con este tema de la Iglesia latinoamericana y de los papas y los pobres. Que Dios los ayude y los bendiga. Gracias por su cercanía y por su compañía, y ánimo, hermanas y hermanos, en el Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.